Dedicaremos este programa a un tema que trasciende la noticia, la libertad de expresión, de manifestación y de estar informados, y que son derechos humanos, no una graciosa concesión del gobierno en turno. Mi hijo fue golpeado, tiene 2 lesiones en 2 costillas. En el cerezo me lo ingresaron en pura ropa interior. El juez le dijo, tienes el Estado encima, defiéndete. Aquí la fiscalía es la que me odia, me detesta por las cosas que he puesto, que tienen su dedito de poder. Es el reportero policíaco Carlos Castro, el que pues lamentablemente sufrió un atentado. Detenciones arbitrarias y acusaciones sin sustento que nos llevan a hacernos 2 preguntas muy inquietantes. ¿Qué tan seguro es hoy ejercer el periodismo en México? Que están habiendo detenciones totalmente arbitrarias, que está habiendo tortura. Es como si estuviésemos regresando en la historia a la peor época de este país. Cuando me detuvo la ministerial pensé que era un secuestro porque no traían la placa. Los vehículos eran 2 vehículos, 8 elementos de la ministerial, como si fuera un terrorista. ¿Podemos ejercer nuestra libertad de manifestación sin ser reprimidos? Pues ya estamos en un estado o en un país donde ya no tenemos libertad en ningún aspecto. Ya esto ya no es un gobierno, ya es una dictadura. Cuando informar sobre violencia, corrupción y fallas institucionales deriva en una persecución judicial por parte del Estado que tiene todo el poder, el problema ya no solo es de un periodista, sino de toda la sociedad. El primer año de la presidenta Sheinbaum, de este llamado segundo piso de la 4T, ha sido el año con más casos de procesos legales abiertos contra periodistas y medios de comunicación. Lourdes, es un caso cada 4 días. Se van encontrando fórmulas legales para, a través de esos mecanismos, utilizarlos en contra de periodistas. Ser tratado como delincuente por tener la osadía de alzar la voz en contra de un gobierno es también un problema de toda la sociedad. Hoy, en La Otra Verdad, centraremos nuestra atención en 3 casos en particular que dejan al descubierto los riesgos que enfrentamos en nuestro México cuatrotero. Sí, en el México que hoy vivimos. Abrimos con Raúl Mesa, un joven activista que fue detenido en noviembre del 2025 en Morelia, Michoacán, durante las protestas por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Yo fui a esa manifestación porque la verdad ya no me gusta el sistema que está manejando el gobierno en particular, todo gobierno. La inseguridad, los homicidios, los feminicidios. Yo fui víctima indirecta y directa a la vez. Indirecta por mi hermano fallecido. A él le quitaron la vida, una cuadra de donde yo vivía, hace 3 años. Sí, 3 años. Y a mi pareja también hace 2 años le quitaron la vida. Las autoridades locales aseguraron que Raúl participó en disturbios. Específicamente lo acusaron del delito de sabotaje por irrumpir en el Palacio de Gobierno. Se usa el derecho penal como un mecanismo para inhibirte, para asustarte, para meterte miedo, para decirte, oye, si tú cruzas esta línea y vas a acabar en la cárcel. Tú imagínate para un periodista lo que implica perder su libertad. Porque no nada más es el hecho de no poder salir de la cárcel, es lo que pasa con tu familia, con tu prestigio, con todo lo que se mueve a tu alrededor. Entonces, pues eso tiene una gran trascendencia. Y en México este tema de la prisión preventiva pues se ha vuelto la regla en vez de ser la excepción. Claro, ¿qué importa buscar al verdadero autor material del asesinato de Carlos Manzo? Mejor es detener a un joven que lo único que estaba haciendo era participar en una manifestación. ¿Te arrepientes de haber ido a la manifestación? No me arrepiento.
¿Volverías a ir? Sí, pero fueron una de las medidas cautelares para mi libertad, el no poder asistir a manifestaciones. Quedan claras cuáles han sido y son las prioridades del gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya, igual que las de la 4T. Se suma a las detenciones de manifestantes en el Zócalo de la Ciudad de México y a muchos más. Su defensa y familiares denunciaron que Raúl fue torturado y golpeado por elementos de seguridad durante su detención. ¿Las secuelas de la tortura que sufriste? Las secuelas, todavía cuando yo estaba en ese lugar, en el Cerezo, soñaba inclusive que yo estaba fuera del Cerezo y que pues el mismo gobierno me seguía, tanto fiscales como policía, que pues nada más me estaban cuidando. O sea, es un daño, digamos, pues sí, es un daño psicológico, la verdad. Pues sí, algo grande, porque aún así estoy con miedo cuando salgo a la calle de que por cualquier cosita ya me quieran parar y ¿sabes qué? Pues vas de nuevo para adentro. Incluso con amenazas de desaparecerlo. Y todos lo vimos. Ahí están los videos de su detención. Señalaron además que le imputaron hechos que no justifican prisión preventiva y que su detención solo busca criminalizar la protesta social. Tras casi 2 meses en prisión, las autoridades de Michoacán tuvieron que modificar su medida cautelar. Y así, el sábado 27 de diciembre, Raúl fue liberado para continuar su proceso penal en libertad, aunque increíblemente sigue vinculado a proceso. Todavía tengo el delito de sabotaje y daño a las cosas, todavía. ¿Y entonces tienes miedo de que sí te vayas a ir a la cárcel? Sí. Sí, la ¿Y verdad. vale la pena? ¿Vale la pena? Sí, vale la pena, la verdad. Vale la pena porque no te quedas callado, porque aunque sea poca o mucha gente la que se vaya dando cuenta, que vayan abriendo los ojos y que ya no sea nada más solo yo o unos cuantos, que seamos varios contra este gobierno, la verdad. Alguien tiene que pagar esas consecuencias. ¿Y quién sería? Pues yo digo que directamente el gobernador ahí está involucrado. Pero Bedoya, pues ya lo hemos visto, sigue tan campante. Sí. Y vino, o sea, cuando estaba pasando todo esto en su estado, él vino para acá con Claudia, ¿no? A la felicidad, a la fiesta de la cuatrotera. Y por eso tenemos que seguir haciendo esos señalamientos. En algún momento tiene que suceder. Si ya hay investigaciones contra el policía, que además es un ex militar, que hizo la tortura del tehuacanazo contra Raúl. O sea, ¿por qué contrataron a alguien que tenía unos antecedentes que en algún momento habrá que revelar porque de verdad es muy grave? Y además que fue aprobado por el mismo jefe Gaona, que es el jefe de escoltas de este Bedoya, porque él dijo que no estaba en el Palacio de Gobierno el 2 de noviembre, sino es porque sacamos esos videos, que ahí estaba efectivamente, que interrogó a Raúl 1 minuto después de que fue torturado. O sea, obviamente va a decir lo que quiera. Le quitaron la contraseña del celular, le quitaron todas las pruebas, ¿no? Y está la denuncia ante la Fiscalía General de la República porque está la presunción de que él se estaba comunicando directamente con Bedoya. Esa investigación tiene que decir, oye, ¿sabes qué? Si hay un registro telefónico, efectivamente había una comunicación con el gobernador y bueno, y que caiga quien tenga que caer. A partir de este caso de Raúl Mesa, se han incrementado las amenazas en tu contra. Por ahora no. Por lo menos amenazas directas, como si han llegado a ocurrir, amenazas de muerte, mensajes donde te dicen dónde me muevo, dónde compro. Esas cuestiones llegaron a ocurrir en su momento. Ahora vamos con el caso de Rafael Lafita León, un periodista de Nota Roja en Coatzacoalcos, Veracruz, especializado en cubrir la violencia en la región. El 24 de diciembre del año pasado, sí, en pleno día de Navidad, fue detenido por los agentes de la Policía Ministerial tras una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía General del Estado de Veracruz. Escuche bien lo que le voy a decir. No es ninguna broma. El gobierno, encabezado por la zacatecana y hoy gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, acusó a Rafael de terrorismo. ¿Sabe a qué se debió esta reclasificación? Que primero se había dicho que había sido un acto de terrorismo. Fue la Fiscalía, tiene que explicar la Fiscalía también. Y todo tiene que ver, mañana lo pueden explicar, pero tiene que ver muy claramente cómo se clasifica un delito de terrorismo en México, qué quiere decir en términos del Código Penal,
o delincuencia organizada. No es por terrorismo, como sabemos en la ley tanto mexicana como internacional. Pues el terrorismo es para imponer objetivos políticos, ideológicos, religiosos o sociales. En este caso es específicamente, son actos criminales para ampliar sus actividades criminales, ya sea en territorio, trasiego de droga, rutas de trasiego de droga. La fiscalía sigue encima de mí. Quedó este sujeto, Ludwig Francisco Cruz Marcial, el rey Acap. Dicen que tiene una madrina que es muy poderosa y no lo pueden mover. Entonces pienso que sí, van a seguir ahora sí detrás de mí, pero gracias a la presidenta que volteó, porque la gobernadora no ha volteado, no ha volteado, y pienso que van a seguir pues molestándome. ¿Te vas a callar? No, al principio, te voy a ser sincero, Lulu, al principio estaba yo triste, desilusionado, y ya decía yo, ya no voy a cubrir nota policíaca de noche, pero la gente me lo está pidiendo, Lourdes. La persecución de Lafita León había empezado mucho tiempo antes, cuando fue acusado por la Fiscalía Estatal de abusar sexualmente y golpear a una joven. Incluso el periodista denuncia que hicieron un certificado falso sobre supuestos daños físicos, situación desmentida por los abogados de Rafael, que pudieron obtener el certificado original que certifica, escuchen, que la muchacha nunca fue golpeada y la misma fiscalía lo había ocultado. Fíjate qué triste que la fiscalía embarró a los peritos en criminalística, a la psicóloga, a la doctora, para que falsificaran ahora sí un certificado médico diciendo que yo había golpeado a esta señora de unos 26 años de edad con 2 hijos, que yo la había golpeado de ida y de venida, y resulta que había un certificado original que lo había escondido en su grito de poder. La fiscalía precisamente lo había escondido Carla Díaz Hermosilla, mejor conocida como Jezabel, y Ludwig Francisco Cruz Marcial, el rey Acap, lo habían escondido, lo tenían bien escondidito, bien amarradito, pero gracias a Dios y a mis abogados descubrieron, y por ahí ya después les voy a contar cómo lograron descubrirlo, pero su misma gente los traicionó. Rafa, además, sostiene que su persecución judicial está directamente vinculada con su labor periodística y la exposición de las irregularidades que hay en la fiscalía local. Los nuevos delitos parece ser se están conformando para callar a los periodistas. Y eso aunado al control de las fiscalías, ¿verdad? Es decir, tienes estos nuevos catálogos de delitos, tienes fiscalías. Esto pasa mucho por las fiscalías locales, sí, ¿verdad? Porque son delitos que se regulan desde un punto de vista local. Entonces tú tienes en Veracruz, hay un delito que es cometer actos de terrorismo. Eso está regulado en el Código Penal local de Veracruz. Lo agarra la fiscalía, te acusan de terrorismo porque fuiste a grabar un accidente de tránsito, que es a lo que te dedicas, ¿no? Y con eso acabas en prisión por un delito pues extremadamente complejo, ¿no? Pero también lo ves con la violencia política de género, ¿verdad? También lo ves ahora con esta regulación. Con el dato protegido que fue. Con el dato protegido, ¿no? que nosotros atendimos ese caso de dato protegido, que fue una mujer, ama de casa, que hace una denuncia de nepotismo y acaba con una sentencia de este tipo. Entonces, mira, lo ves en materia electoral, lo ves en materia penal, lo ves en materia civil. Y entonces todos estos mecanismos, cuando los toma el poder y los mete a sus fiscalías o a sus jueces sin ningún control, pues cada vez va costando más trabajo la libertad de expresión y les va costando más trabajo a los periodistas. En el 2017-18, el último año de Peña Nieto, teníamos 1 o 2 casos por año. Ahora tenemos más de 60 casos. Es decir, esto se ha disparado de manera exponencial y contrasta con el discurso de la propia presidenta, que habla de que lo más importante es la libertad de expresión. Ahora, ya no es solo el número de casos, sino el tipo de casos. Estamos hablando de imputaciones absurdas contra periodistas por supuestos delitos con recursos de procedencia ilícita, delitos de terrorismo, delitos contra la seguridad del Estado. Ahora están incrementando o intensificando
los temas penales en contra de periodistas. Y eso ya es un nivel todavía mayor de preocupación. En cualquier caso, la Fiscalía Estatal, que ha tenido que dimitir por este escándalo, y la propia gobernadora nunca entendió que si acusas y procede una denuncia por terrorismo a un periodista, no solo consigues no callarlo, sino que atraer los focos ante la aceptación de que sí existe el terrorismo en México. Repito, lo que ha sido negado rotundamente por la propia presidenta Sheinbaum. No, hay que revisar el Código Penal de Veracruz. ¿Revisarlo en qué sentido? No hay, aquí en México no hay. Pero que sea un juez, yo no quiero caer en el debido proceso, hay que cuidar. El escándalo estaba en el clímax, por lo que el 30 de diciembre del 2025, el juez de control, José Guadalupe Nucamendi Albores, aunque desestimó el cargo de terrorismo, lo vinculó a proceso por los delitos de encubrimiento por favorecimiento, por presuntamente ocultar un delito y por atentar contra las instituciones de seguridad por estar en posesión de un mensaje supuestamente enviado por un criminal. Después de la ejecución de una orden de aprehensión emitida por un juez de control del Distrito Judicial de Coatzacoalcos, Veracruz, formuló imputación y solicitó vinculación a proceso en contra de Rafael N. Como medida cautelar, se le impuso la prisión domiciliaria por 1 año, periodo en el que continuará el proceso penal. Háganme el favor, y todo por incomodar con información verídica al gobierno de Rocío Nale por hacer su trabajo digno y valiente. En fin, 1 año vas a estar ahí en prisión domiciliaria. ¿Cómo se vive así? ¿Cómo duermes? No te voy a decir... No te voy a decir cómo duermo, porque no duermo en pijama, ¿eh? Mira, duermo bien con la conciencia, gracias a Dios. Duermo, yo lo digo en mis transmisiones cuando es en la madrugada. Estaba yo bien empiernadito con mis almohadas y así duermo, abrazando mi almohada, tapadito. Y pues así duermo contento. Tengo a mis hijos, a mi hijo que es el que me ayuda, a mi madre que está con vida, gracias a Dios. Entonces tengo a mi familia, a mis tías, han venido a visitarme personas, a dejarme comida. Organizaciones defensoras de la libertad de expresión como Artículo 19 obviamente salieron de inmediato y condenaron el uso de figuras como terrorismo para imputar a un periodista, señalándolo como un peligroso precedente que puede inhibir el trabajo informativo en México. ¿La libertad de expresión en México está en riesgo? Sí, por supuesto. Siempre, de forma permanente. Una agresión de cualquier índole, incluso legal o mediante el Poder Judicial, cada 14 horas, por ejemplo, contra la prensa. Esto es inédito. Mira, ahora que hablamos de los paradigmas y de las comparaciones, México es el país más peligroso de América Latina, con países como Venezuela, como Nicaragua, como Cuba, como El Salvador, países donde incluso hay periodistas que ya son apátridas, como en Nicaragua, les quitaron la nacionalidad y los expulsaron del país. Estamos hablando de que está comparado con Haití y aún así es más peligroso México para ejercer el periodismo, para que tengamos una magnitud de lo que está pasando. Y apenas la semana pasada, en el mismo estado de Veracruz, pero ahora ya en el 2026, el periodista Carlos Castro fue asesinado a balazos en Poza Rica, Veracruz. El ataque ocurrió dentro de un restaurante donde sujetos armados le dispararon a sangre fría y le provocaron la muerte instantáneamente. Carlos Castro era director del medio digital Código Norte Veracruz y colaborador de varios medios locales, donde exponía temas de seguridad y hechos delictivos en la región. En el 2024, Carlos recibió amenazas por su labor periodística, por lo que le brindaron medidas de protección de la Comisión Estatal de Atención y Protección de Periodistas. Sin embargo, estas medidas habrían sido retiradas hace meses. ¿Por qué? ¿Cuál fue el motivo, Rocío Nale? Nos debes una explicación y una respuesta a esto. El mecanismo federal y el mecanismo estatal están ahora en coordinación con la familia, en coordinación con sus compañeros para
la investigación de manera que no haya impunidad. En coadyuvancia con la Fiscalía del Estado para la investigación, como lo dijo el secretario Harfuch, de este lamentable homicidio. Cuando un periodista es asesinado, como fue asesinado Carlos Castro el 8 de enero, la Fiscalía sale tímidamente a decir que va a investigar. Pero esa misma Fiscalía acusó a un periodista de terrorismo 2 semanas antes y en tiempo récord había integrado la carpeta en contra de él. Un absurdo. Ese es el problema. Está muriendo la democracia. A Carlos, por cumplir con su labor, le arrebataron la vida. ¿Y qué hizo la Fiscalía del Estado de Veracruz? Pues lo de siempre, lo rutinario. Abrieron, ya saben, una carpeta de investigación y salieron a decir que van a realizar las diligencias necesarias para esclarecer todos los hechos. Pero hasta el momento no han detenido a una sola persona relacionada con el asesinato, ni a una. ¿Y entonces cuál es el futuro? ¿Que nos vamos a quedar sin periodistas? Pues si te fijas, cada vez más el periodismo se vuelve más complejo. Entonces, yo creo que sí tenemos que hacer 2 reflexiones. ¿Cómo logramos nosotros, como ciudadanos, como organizaciones de la sociedad civil, nosotros desde Perteneces, Artículo 19, en fin, el Consejo de Litigio Estratégico, cómo logramos frenar estos movimientos que están haciendo las leyes? Porque fíjate que se venden como democráticos. Sí, te dicen, no, esto fue un proceso democrático, el Congreso lo aprobó, aquí está la legislación, pareciera que todo está bien, ¿no? Primero, ¿cómo logramos frenarlo? Porque si tú estás inventando delitos como el de la extorsión, que acaba de regularse, que quedó tan amplio y quedó tan ambiguo, que también ahí caben periodistas, ¿eh? Vas a ver cómo vamos a empezar a ver mañana denuncias de periodistas que se les acusa de extorsión. Nosotros hemos documentado cómo en comunidades donde han asesinado a periodistas o desaparecido a periodistas, los temas se dejan de tratar y la gente ya no sabe sobre los temas de inseguridad o de corrupción de su comunidad o de su alcaldía. Entonces, eso evidentemente nos está afectando, pero tenemos una falsa sensación por las redes sociales de que tenemos mucha información y lo que tenemos más bien es mucha desinformación. Por eso es necesaria la prensa. ¿Qué va a pasar con este país? La verdad es que no lo sé, no soy muy positivo respecto a lo que creo que pueda ocurrir, pero siento que tenemos una obligación de por lo menos intentarlo, ¿no? Y creo que tiene que ser unirnos, porque yo siento que no hay una unión real ni de los periodistas, ni de la sociedad civil. Ni los abogados. Ni de abogados. Eso yo creo que es básico, o sea, ya dejar como esas cuestiones personales de yo saco esta información y yo llevo este caso, porque hubo muchísimas peleas entre abogados en el 15N, de quién manejaba cada uno de los casos. Y yo decía, es que eso no importa, o sea, lo que importa es que salgan libres estos chicos, no pierdan ese foco, ¿no? Y yo creo que ocurre en cada una de las esferas políticas, sociales, etcétera. Hoy no cierro solo un programa, cierro con una advertencia. Estos casos no son hechos aislados ni un error. Es una señal de alarma, porque cuando el Estado usa todo su arsenal para acusar a un periodista por terrorismo, le inventa pruebas por ser incómodo, le quita protección y lo deja vulnerable, el mensaje es claro. Informar te puede costar la libertad. ¿Vale la pena correr el riesgo de haberte quedado sin tu libertad? ¿Hacer el periodismo que haces? Claro que sí, fíjate, porque te dije, voy a hacer este libro, ya te voy a mandar ya cómo es la carátula, 6 días en el infierno, pero acompañado de Dios. Entonces, tuve una vivencia hermosísima, 6 días. ¿Vas a dejar de hacer el periodismo de investigación que te apasiona? No podría dejar de hacerlo. Es que la verdad es el hecho de que yo vea que está generando algo, cuando empiezo a publicar, empiezo a tener esa valentía, porque me causa frustración ver que muchos periodistas no lo están haciendo, que siguen una línea, que están por la cuestión cómoda. Pero cuando yo veo que algo que he realizado tiene una repercusión real en el mundo real, cuando veo que una persona sale libre por lo que pude hacer, la verdad es que dices, es que vale la pena, sí. ¿A los jóvenes les dirías que dejaran de alzar la voz por lo que te pasó a ti? Claro que no. Yo al contrario los aliento a que sigan participando, sigan alzando la voz, no solo por mí, por ellos mismos también, por las mujeres también que
pues la verdad son las que han sufrido bastante últimamente. Muchos secuestros, mucho feminicidio. Y yo diría, hacen la voz, no se queden callados, porque al final de cuentas ellos están para servirnos y representarnos, no para callarnos. En México, ejercer el periodismo en contextos de violencia y corrupción hoy en día es una actividad de alto riesgo. Y ojo, ya no solo por el crimen organizado, sino también por las instituciones que deberían protegernos y no castigar la labor informativa que hacemos. Cuando se intimida a la prensa y a los medios de comunicación y cuando se criminaliza la protesta, se fortalece la opacidad, el abuso de poder y el silencio. Así pues, defender la libertad de expresión y de manifestación no es defender privilegios, es defender la democracia, la sociedad. Y el gremio, salvo contadas excepciones, nos están quedando a deber, ¿o no? Claramente que sí, claramente que sí. La sociedad le queda a deber con muchísimo a los periodistas en México y a las periodistas, claro. Porque estamos permitiendo que les hagan esto, que los encarcelen, que los sancionen. Que los maten. Que los maten, que los demanden. Estamos permitiendo que eso haga y no estamos levantando la voz suficientemente. Claro que los periodistas lo hacen, pero esto tendría que ser un grito colectivo de México. Esto tendría que ser una cuestión de alarma de cómo estamos perdiendo la libertad de expresión. ¿Y sabes qué pasa? En cualquier país que pierde libertad de expresión, se vuelve una dictadura y acabas perdiendo tu democracia y acabas perdiendo tus contrapesos. Mira, en términos de acoso judicial, del 1 de enero al 31 de julio de 2025, hablamos de 51 casos, estamos hablando de 51 casos o procesos iniciados contra periodistas, uno cada 4 días. Es un aumento prácticamente del doble respecto al año anterior y ya incluso 10 veces de lo que estábamos viendo, 50 veces de lo que vimos al final del sexenio de Peña Nieto. Tenemos que en el 2024, que es el corte final que tenemos, se cometía una agresión cada 14 horas contra la prensa. No solo un nuevo proceso legal, estamos hablando de amenazas, estamos hablando de que publiquen fotos de tu familia, estamos hablando de incluso lamentables asesinatos, que por cierto, desde el 1 de octubre que inició el gobierno de Claudia Sheinbaum a la fecha, hemos acumulado 10 asesinatos de periodistas. ¿Saben en qué lugar nos pone eso? En segundo lugar a nivel mundial, solo por detrás de Gaza, donde se asesinó a cientos de periodistas. En ese nivel está México sin una guerra declarada en términos de violencia letal contra la prensa. Guardar silencio frente a estos casos nos hace cómplices y nosotros, repito, no lo haremos. No vamos a desistir en tener un periodismo libre, justicia sin represalias y un país donde informar no sea un delito. Un pilar de la democracia es la libertad de expresión. El derecho a estar informados es un derecho humano. El derecho a la manifestación es un derecho de todos los mexicanos. En la 4T de AMLO se hostigaba y dañaba la reputación de las voces libres. Hoy, en el segundo piso de la 4T, se radicalizaron y para ella, la mejor opción es silenciar por intimidación. La sociedad tiene derecho a alzar la voz y la responsabilidad del periodismo es multiplicarla.